Muchas veces a lo largo de la historia de este canal he mencionado cómo la ciencia es algo de lo que en realidad se puede dudar. Y esto no es porque sea yo un negacionista o alguien que piense que nos están intentando engañar o que es una especie de conspiración del gobierno para que nos vacunemos y nos controlen la mente y que la ciencia está al servicio de las grandes empresas. No, no va por ahí. Sino que simple y llanamente dentro de la filosofía existen toda una serie de críticas argumentales y racionales que son bastante legítimas en torno a la disciplina científica, como existen desde la filosofía toda una serie de críticas hacia cualquier otra disciplina. Muchas veces os he adelantado que algún día podríamos hablar de esto, pero ese no va a ser este vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo un concepto que surge más bien de la discusión filosófica puede ayudar a la ciencia a ser más robusta, puede ayudarla a generar mejores teorías y hasta cierto punto puede ayudarla a transmitirse de manera más sencilla y a ser más comprensible para todo el mundo. Como seguramente estéis familiarizados con los divulgadores de YouTube y de otras redes sociales, hoy os voy a explicaros una de las claves por las que estos divulgadores son mucho más interesantes que el típico profesor que todos recordaréis haber tenido y que aburría hasta las piedras. Así que si os interesa saber sobre este tema, vamos a ello. Por seguir con el ejemplo que acabamos de poner, seguramente todos conozcáis, o la gran mayoría de las personas que estéis en mi canal, conoceréis a los divulgadores de ciencia dentro de YouTube. Por ejemplo, gente como Quantum Fracture, como CD Ciencia, Javier Santaolalla y otros muchos. Son grandes youtubers y además todos tenemos la impresión general de que, pues bueno, ellos están haciendo fácil algo que tu profesor solía hacerte difícil. Ellos están haciéndote comprender en un vídeo de 20 minutos lo que uno de tus profesores no podía hacerte entender en una serie de clases de 1 hora. Y el término que siempre retumba en nuestras cabezas es el de simplicidad. Ellos están haciendo simple algo que nos parecía muy complejo. Y pues bien, aunque no sepamos del todo por qué, aunque no terminemos de entender hasta qué punto esto es importante, los científicos sí se dieron cuenta de esto, y no solo científicos, sino también filósofos de la ciencia, de que la ciencia solía ser no solo más comprensible, sino mejor en general, cuanto más simple era. Y podréis estar pensando que, bueno, que un criterio como la simplicidad es algo que no afecta a la ciencia. De hecho, espero que ahora esté viendo este vídeo algún científico, alguien que se dedica al mundo de la ciencia, y esté rechinando, enfadado en su casa, diciendo: no, la simplicidad no es algo que le importe a la ciencia. La ciencia es ciencia y solo tiene que ser eso. No tiene por qué ser simple. Puede ser complicada y que no lo entienda nadie. Pues no. Realmente la simplicidad es un criterio válido, no solo dentro del método científico, es decir, y no solo es que se pueda dar dentro del método científico, sino que además es deseable por encima de la complejidad. ¿Y por qué? Pues bueno, antes de pasar con las razones por las que la simplicidad es algo importante dentro de la ciencia, vamos a ver un poco los antecedentes que nos llevaron a tener esto en cuenta. Si quisiéramos ponernos a buscar antecedentes históricos, habría muchos, pero si os los mencionase todos, probablemente el que estaría aburriendo hasta las piedras sería yo. Y esto no es lo que busco. Así que, por poner el que a mi juicio es el más importante y además presentaros un término que si no conocéis es muy interesante, os diré que el máximo antecedente histórico para esta idea de cómo la simplicidad aporta a la construcción de las teorías está Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham era, si no lo conocéis, un monje, un religioso, que fue más o menos, bueno, fue desacreditado dentro de la iglesia por decir algo así como que la razón y la fe no tenían nada que ver y no tenían nada en común. Que las cuestiones de fe eran justamente eso, cuestiones relativas a la creencia, y las cuestiones racionales eran cuestiones relativas al pensamiento, a la lógica, a la construcción de ideas, y esto, según él, era por naturaleza contradictorio. Eran dos disciplinas, dos cosas
prácticamente antagónicas. Así, él hizo una propuesta, que es la navaja de Occam, que no fue muy bien recibida por la gente religiosa. La conoceréis como algo así como que si podemos elegir entre varias teorías, normalmente la más fácil es la que tendrá la razón. Sin embargo, esto es un malentendimiento o una simplificación extrema de lo que Occam quiso realmente decir, porque él se refería más bien a algo así como que siempre que sea posible en una teoría racional no multiplicar el número de elementos que se encuentran en la misma, esto sería preferible y deseable frente a lo contrario. Si tú puedes solucionar una teoría y explicar una cosa solo con 2 ideas en vez de con 5, pues usa 2 ideas, no uses 5. Y dicho esto y puesto un poco en antecedentes, os estaréis preguntando, bueno, vale, muy bien, pero ¿qué cojones es la simplicidad? ¿A qué te refieres cuando hablas de simplicidad en la ciencia? Y pues es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de simplicidad, estamos hablando de una de 2 cosas. Pueden ser las 2 a la vez, pero normalmente nos referimos a una u a otra. Tenemos por una parte la simplicidad descriptiva y por otra parte tenemos la simplicidad inductiva. De la simplicidad inductiva no voy a hablar mucho porque es una teoría que, pese a que tiene muchos pros, tiene muchas contras. Y yo creo que los contras exceden a los pros. ¿Por qué? Normalmente se habla de este tipo de simplicidad como algo falaz. Porque lo que diría esta teoría, lo que diría este criterio, es que cuando tenemos 2 teorías distintas, debemos seguirnos por aquella que tiene un proceso inductivo más simple, o por aquella que llega a sus conclusiones de forma más simple. ¿Cuál es el problema con esto? Que en ciencia esto no es un baremo realmente para elegir si una teoría es más cierta o menos. Lo será en virtud de los experimentos que se deriven de ella y de si esas predicciones que genera se dan o no se dan. Pero no lo será porque el proceso que sigue racional nos resulte más fácil de entender, o porque nos resulte más fácil llegar a ello o comprenderlo. Así que, entendiendo esto y dejando esto un poco de lado, el criterio que sí que creo tiene mucho sentido y que además se hace uso de este dentro de la ciencia es la simplicidad descriptiva, que como su nombre indica es aquella que permite que las descripciones científicas sean más sencillas, no solo de entender, ahora veremos más cosas, pero si tuviera que dar una definición de lo que es la simplicidad descriptiva, diría que es algo así como un criterio que aplicamos a la hora de elegir entre varias teorías científicas y que se basa en escoger aquella que, estando en igualdad de contenido empírico, es decir, siendo que ambas hablan exactamente de lo mismo y describen exactamente lo mismo, deberíamos escoger aquella que tiene el menor número de premisas posibles. ¿Y por qué? Porque normalmente la teoría que tiene el menor número de premisas es la que es más cierta. Porque si las 2 son iguales y tenemos una en la que introducimos entes que no nos hacen falta, mientras que tenemos otra en la que no los introducimos y ambas hablan y explican exactamente lo mismo, es mejor que no la enrevesemos innecesariamente. Ahora veremos por qué, pero básicamente quedaros con el tema de que si podemos explicar una cosa por completo solo con 2 ideas en vez de con 10, mejor vamos a usar solo 2 ideas. Y ahora, si habéis llegado hasta aquí, lo cual, según las estadísticas de mi canal, es muy improbable, os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo se relaciona todo esto con los youtubers que yo veo, con los divulgadores científicos que consumo? Pues esto se relaciona con que esa gente te parece más comprensible que tus profesores justamente porque hacen uso de un criterio de simplicidad. Es decir, mientras que un profesor tiene normalmente 5 horas para explicarte un tema, o unas pocas más, unas pocas menos, pero más o menos está en torno a eso. Un youtuber cuenta con tan solo unos 20 minutos, que es lo que estadísticamente la plataforma suele recomendar y potenciar. Si se quiere poder ganar la vida con ese vídeo, va a tener que acotarlo dentro de más o menos unos límites de tiempo. Y no podría hacerte un vídeo de 5 horas porque seguramente no lo verías. Entonces, en pos de que comprendas ese tema y de que veas el vídeo al completo, lo que hace es hacértelo más simple. Más simple en el sentido de, a igualdad de contenido, es decir, siendo que tanto tu profesor como el youtuber te están explicando lo mismo, el youtuber opta
por escoger el mínimo número de premisas posibles para hacer el vídeo más corto y para que a ti te resulte comprensible. Pero es que el hecho de que a ti te resulte comprensible se deriva también y en parte de que tiene menos premisas. Como están explicándote un pequeño grupito de cosas muy rápidamente y de forma general para que lo entiendas, con todo eso consigues hacerte una mejor imagen y consigues llegar antes a la conclusión de lo que lo conseguirías con tu profesor. Seguramente tu profesor también podría llevarte ahí. El problema es que durante esas 5 horas vas a perder tu atención muchas veces, vas a perderte entre unos conceptos y otros, no vas a entender las conexiones porque no vas a estar atendiendo, cosa que es normal, y al final no te va a quedar tan claro. Y es por eso por lo que un vídeo de YouTube nos suele parecer súper interesante y súper comprensible, mientras que una serie de clases sobre un tema nos pueden parecer bastante más aburridas. Después de hablar todo esto, puede ser que aún os quede la duda de, bueno, ¿y cómo es que la simplicidad hace mejor una teoría científica? Porque se puede entender que es mejor una teoría simple, pues porque es más comprensible y todo este tipo de cosas, pero bueno, también hemos hablado de cómo una teoría más complicada puede llegar al mismo punto, entonces no necesariamente debería ser un criterio científico. En todo caso, pues algo más de opinión personal, de gustos y este tipo de cosas. Pudiera parecer que es un criterio bastante arbitrario, pero lo cierto y verdad es que no lo es. Muchos autores, como Popper, como Richard Feynman, o como, por ejemplo, más actual, Richard Dawkins, son gente que se ha postulado a favor de la simplicidad dentro de la ciencia, y algunos de los motivos que dan son los siguientes. Por ejemplo, Popper dice, en base a toda su teoría del falsacionismo, que si la ciencia se basa en falsar teorías, en falsar hipótesis, es decir, para Popper, en lo que consiste la ciencia es en coger esas teorías que nos explican cómo es el mundo y someterlas a experimentación constantemente hasta que consigamos demostrar que son falsas, porque esto nos llevará a una teoría superior que estará más cerca de la verdad de lo que lo estaba la teoría inicial que acabamos de falsar. Pues bien, lo que Popper dice es que la simplicidad hace las teorías más falsables. ¿Por qué? Porque si yo tengo una teoría que solo tiene 2 elementos básicos, es mucho más fácil ponerlos a prueba que si tengo una teoría que tiene toda una serie de elementos, como, yo que sé, vamos a poner 40. Es mucho más fácil poner a prueba 2 cosas que poner a prueba 40 cosas. Por lo tanto, una teoría más simple es más falsable y para Popper todo aquello que es más falsable es más científico, por ende. Es una mejor teoría científica. Pero es que el caso es que esta no es la única razón por la que la simplicidad es un criterio a tener en cuenta dentro de la ciencia. Si nos vamos a la pura matemática y a la pura estadística, veremos que ¿cuál es la probabilidad, si entendemos que la ciencia siempre está igual de bien hecha, a igualdad, cuál es la probabilidad de que una teoría con 2 premisas acabe siendo falsada? Pues bueno, podrá ser falsada una premisa o la otra, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, una que está constituida por 40, tiene 40 premisas que pueden ser falsadas. Y si todas están conectadas entre sí, en el momento en el que falsemos una, toda la teoría se va a caer. Y no necesariamente falsar. En el momento en el que descubramos que una se equivoca, el resto de la teoría se caerá. ¿Y qué es más fácil? ¿Que descubramos que una premisa está equivocada dentro de un grupo interconectado de 40 o que lo descubramos dentro de un grupo de 2? Porque aunque pudiera parecerte que dentro de 2 es más fácil porque solo estudiar 2, el caso es que es muy sencillo interconectar 2 ideas. Sin embargo, ¿cómo de sencillo es interconectar 40? Si os pido, por ejemplo, que hagáis una analogía, os será muy fácil hacer una analogía a lo mejor entre vuestra vida y un barco que va a la deriva. Entre el cabello de la chica que queréis y el brillo del sol. Pero si os pido que hagáis una analogía en la que interrelacionéis 40 elementos, seguramente os resulte hasta imposible. ¿Cómo vais a relacionar el cabello de la chica que amáis o del chico al que amáis con el sol, más con los tulipanes, más con... ¿qué otras 40 cosas amarillas se os puede ocurrir? Así que, del mismo modo que a nosotros nos cuesta para hacer una simple descripción, imaginaros hasta qué punto es costoso si lo hacemos dentro de una teoría científica. Además, por si fuera poco, tenemos lo que ya hemos estado mencionando antes. Si al final a lo que se dedica la ciencia o lo que quiere hacer la ciencia no es solo comprender el universo, sino ayudar a la gente a comprender el universo,
Es mejor que las teorías sean lo más fáciles posibles. ¿Por qué? Porque a más fácil sea una teoría, más público va a tener, más gente la va a comprender. Y a más gente la comprenda, más gente estará entrando en el maravilloso campo de la ciencia y de la comprensión del funcionamiento de nuestro universo. Siguiendo con el rollo de la probabilidad, porque supongo que os puede interesar, también es cierto que una teoría es más difícil que encaje dentro de un grupo de ideas cuantas más premisas contiene. ¿Por qué? Si entendemos que la ciencia es un sistema interconectado y que hay muy pequeños huequecitos dentro del conocimiento sobre los que no sabemos nada, es mucho más difícil hacer una teoría que encaje ahí con un montón de premisas que una que solo tenga un par de ellas. ¿Por qué? Bueno, yo más o menos puedo encajar 2 ideas dentro de un sistema mayor, pero si tengo que encajar 40, remitiéndome a lo que acabo de decir de la analogía, pues esto seguramente se me haga bastante complicado, porque en cualquier momento cualquiera de esas premisas puede entrar en contradicción con algo de la teoría anterior y ya la tenemos hecha. Ya está jodido porque tenemos que volver a poner a prueba otra teoría, tenemos que ver a ver por qué eso está fallando, si eso falla puede ser que afecte a todo el sistema y en definitiva es mucho más complicado hacer ciencia así que de la otra manera. Y por terminar con el rollo de la probabilidad, también tenemos que las realidades complejas son menos probables que las realidades simples. O, como decía Richard Feynman, bueno, no es exactamente esta la frase, pero parecida, las cosas y la respuesta a las cosas y a nuestros problemas suele ser mucho más fácil de lo que en un inicio imaginamos. Y seguro que si os ponéis a darle vueltas a la cabeza, vais a llegar a un punto en el que digáis, joder, pues yo me estaba rayando mucho con respecto a este problema que tenía, pero luego al final la solución es más simple. Por ejemplo, lo típico de, ay, es que mi pareja me esconde el móvil cada vez que yo llego, se lo lleva a todos sitios, desaparece durante unas horas y no me explica dónde ha estado. Eso puede ser que me está poniendo los cuernos, puede ser que mi pareja, a algunos habrá pasado eso y no tiene nada que ver con la ciencia, simplemente es que sois personas tóxicas. Fuera de la coña, a algunos puede haber pasado eso para luego daros cuenta de que era pues simplemente que os iban a hacer una fiesta sorpresa, o os habían comprado un regalo, o simplemente eran casualidad. No estaban intentando ocultaros nada, simplemente estaban haciendo sus cosas y fin. Estoy esperando el comentario debajo de esto de alguien que diga, pues en mi caso fue que me pusieron los cuernos. Puede pasar, pero seguramente que te pusieran los cuernos era la respuesta más sencilla. Así que bueno, y en definitiva, para no alargar más este vídeo, la simplicidad es un criterio válido dentro de la ciencia, bastante usado, del que se valen muchos de los grandes comunicadores de esta plataforma para haceros llegar sus vídeos y para que los comprendáis mucho mejor. En definitiva, es algo que es simplemente beneficioso para la ciencia, tiene muy pocos peros y creo que debería ser tenido en cuenta por todos vosotros, sobre todo si os vais a dedicar a la ciencia, para intentar que lo que hagáis sea no solo más comprensible para el resto, sino mucho más fácil de encajar en sistemas que son bastante complejos. Así que por mi parte, poco más. Solo deciros que si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Más del 80% de la gente que ve mis vídeos no se suscribe. Por favor, suscribiros a este canal, quiero ganar dinero. Y llegar a más gente, eso también. Y llevar el conocimiento a todo el mundo. Conocimiento democratizado, neutral, asertivo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.